Hoy día muy pocos se atreven a negar la existencia del calentamiento global. Los polos se están derritiendo, está subiendo el nivel del mar. Los investigadores advierten que la temperatura media de la Tierra podría subir entre 2 y 3 grados en los próximos 50 años. Naciones Unidas incluye en sus informes sobre este tema el dato que citamos a continuación. Desde 2008, anualmente se han desplazado 25.3 millones de personas por el cambio climático. Es decir, es un problema universal en sus causas y consecuencias y tenemos que verlo con una visión de conjunto. El planteo es el siguiente y lo hacemos en forma de pregunta. La disminución de la biodiversidad, la contaminación creciente del agua y del aire, el derretimiento de los glaciares, la desertificación, la reducción de bosques, el incremento de enfermedades en determinadas geografías del mundo, el desplazamiento de poblaciones, por ende, ha generado una nueva geopolítica. ¿O de qué manera el cambio climático tiene consideraciones geopolíticas? ¿Acaso se avecinan disputas territoriales a partir de los efectos y riesgos? ¿Cambio climático, reconfiguración del mapa geopolítico? Esa es nuestra jugada crítica de hoy. Se despliega el tablero, miramos últimos acontecimientos y actores que están involucrados. Y agradecemos su compañía como siempre. El pasado 25 de febrero, en su discurso de apertura de la 40ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, decía con evidente preocupación: el cambio climático exacerba la hambruna, el efecto es dramático sobre las personas marginadas y vulnerables. Y agregaba que convocará a los países miembros de ONU a una cumbre sobre este asunto para el 23 de septiembre venidero y que el apoyo de políticos, empresarios y sociedad civil será indispensable. Unos días antes, en enero, el día 23, esto decía: creo que el riesgo climático es el riesgo sistémico más importante para el futuro cercano. Creo que estamos perdiendo la carrera. El cambio climático se está ejecutando más rápido de lo que somos. Y tenemos esta paradoja. La realidad está demostrando ser peor de lo que los científicos han previsto. Y todos los últimos indicadores muestran eso. Nos estamos moviendo dramáticamente hacia un cambio climático desmedido si no somos capaces de detenerlo. Y al mismo tiempo veo que la voluntad política se está desacelerando. La relación entre las tres potencias más importantes, Rusia, Estados Unidos y China, nunca ha sido tan disfuncional como lo es hoy. Esto es cierto para la economía, pero también lo es para la parálisis del Consejo de Seguridad en muchos aspectos mucho más importantes. Vayamos a los instrumentos marco, a los principales acuerdos que fijan compromisos concretos. La Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la CMNUCC, es el principal acuerdo internacional sobre acción por el clima. Fue uno de los 3 convenios adoptados en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río en 1992. Hasta la fecha ha sido ratificada por 195 países. Se inició como medio de colaboración para limitar el aumento de la temperatura mundial y el cambio climático y hacer frente a sus consecuencias. Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, aprobado en 1997 ante la necesidad de normas más estrictas para reducir emisiones, contempla objetivos jurídicamente vinculantes para países desarrollados. El 1 de enero de 2013 comenzó un segundo periodo de compromiso que finalizará en 2020. Participan en él 38 países desarrollados, incluyendo los 28, digo bien, de la Unión Europea. Estados Unidos, aún estando en la clasificación de países desarrollados, no firmó. Canadá se retiró antes del final del primer periodo y en este segundo periodo aplica la enmienda de Doha, que compromete a reducir emisiones el 18% como mínimo respecto de los niveles de 1990. Esto tiene por nombre el Protocolo de Kioto. Estos datos corresponden al Protocolo de Kioto. El Acuerdo de París fue aprobado el 12 de diciembre de 2015 tras la Conferencia de París sobre Cambio Climático. Entró en vigor el 4 de noviembre de 2016, es decir, un año prácticamente se necesitó para que entrara en vigencia, después de que se reunieran las condiciones de ratificación por al menos 55 países que representan como mínimo el 55% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Define
un plan de actuación para limitar el calentamiento del planeta muy por debajo de los 2 grados centígrados. Y como dato adicional, más de 70 países de estos que incluyen en esa clasificación de desarrollados y en vías de desarrollo han asumido distintos compromisos no vinculantes de reducción o limitación de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es importante. Me voy ahora a la agencia informativa y de análisis Nodal, que tiene un artículo de Ulises Noyola Rodríguez, investigador. Su título es Brasil, Bolsonaro, una amenaza para el Amazonas, y refiere, este autor, la región del Amazonas está amenazada por las actividades de las empresas del agronegocio tras el triunfo electoral de Jair Bolsonaro. El futuro presidente, o el ya presidente, porque esto fue publicado antes de que se supiera su triunfo o antes de que hubiese ganado el pasado 28 de octubre, dice acá, designó a Teresa Cristina, líder del Frente Parlamentario de la Agropecuaria, como ministra de Agricultura. Este grupo parlamentario, respaldado por las empresas del agronegocio, ha impulsado varias iniciativas en el Congreso. Entre ellas están el uso de agrotóxicos, el cultivo de transgénicos, la explotación de recursos naturales de las zonas protegidas en el Amazonas. Al tener el territorio brasileño la mayor parte del Amazonas, Bolsonaro amenazará la preservación de la biodiversidad y sobre todo de las comunidades indígenas que allí habitan. Punto importante para analizar. Y me voy ahora a la agencia rusa de noticias y análisis Sputnik. En fecha 6 de marzo de 2019 publicó qué armas climáticas existen a día de hoy y cómo pueden usarse. El director del Observatorio Geofísico del Servicio Meteorológico de Rusia, Vladimir Katsov, explicaba a este medio que la humanidad ha aprendido a influir sobre las nubes y provocar lluvias o granizo de forma prematura para, por ejemplo, garantizar sol en momentos específicos o favorecer la agricultura. Pero explica el entrevistado, esa capacidad de generar lluvias bien podría causar tensiones regionales. ¿Por qué? Porque un país podría considerar que su vecino adrede le estaría privando de las necesarias precipitaciones. Las armas climáticas existen y tienen alcance, refiere este entrevistado, pero no se usan y harán falta décadas para algún estado decida afectar el clima sin que quede perjudicado él mismo. Bueno, allí datos importantes. Rusia es actor fundamental en este tablero. Hansel Oro, nuestro corresponsal en Moscú, nos suma datos valiosos para el análisis en esta nuestra jugada crítica. Hansel. Sí, hola, un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia. Así es. Rusia se ubica en la lista entre los 5 mayores emisores de gases de efecto invernadero a nivel mundial, los cuales en su conjunto emiten un total de un 55%. De ahí que el presidente ruso Vladimir Putin, en su último discurso ante los miembros de ambas cámaras de la Asamblea Federal de esta nación eurasiática, se ha referido a la necesidad de buscar una estrategia para el bienestar ecológico. El presidente ruso Vladimir Putin abogaba por la introducción de tecnologías limpias en unas 300 empresas que en estos momentos afectan negativamente el entorno, y en el caso de aquellas que suponen un riesgo especial, la fecha tope sería para 2021. Incluso se hablaba de aumentar las tasas de reciclaje de un 8 a un 60% y eliminar los vertederos cerca de las zonas residenciales. No obstante, las iniciativas también en el caso de Moscú, el propio alcalde de esta capital rusa, Sergei Sobyanin, hacía referencia en torno a buscar el cambio a partir de 2021 de los autobuses de combustión a autobuses eléctricos. No obstante, Rusia tiene una amplia producción en este sentido, una tradición de más de 100 años. Se hablaba en este caso, en los momentos actuales, del grupo automovilístico Gas, que también está introduciendo estos vehículos eléctricos. También la llamada empresa Kamaz, famosa por la construcción de camiones, y la compañía rusa Kalashnikov, cuya las últimas invenciones está precisamente este auto eléctrico UE4, que tiene una capacidad de 50 kilovatios, capaz también de aumentar la velocidad hasta 80 kilómetros por hora. No obstante, en el caso de la economía, las ventajas que podría traer también lo que es el cambio climático, también se están implementando estrategias en este sentido, sobre todo la idea de aprovechar la llamada ruta marítima del norte, cuando ahora está esta iniciativa por parte de China y otros países de la llamada ruta de la seda. También, por otra parte, aprovechar la agricultura. De hecho, se suponía en el caso de los bosques de Siberia, según afirmaba el Instituto del Bosque del Departamento de Siberia de la Academia de Ciencias de Rusia, poder aumentar la productividad
de la tierra y también el aprovechamiento de los recursos naturales dentro de ese bosque. Por otra parte, la agricultura también ganaría en este sentido, aunque según investigaciones del Ministerio de la Agricultura, esto podría suponer con el cambio climático pérdida del 1 a un 2% del Producto Interno Bruto de Rusia en unos años, aunque ahora con nuevas introducciones de tecnología pudiera aprovecharse con el hecho del cambio climático. De ahí que el presidente ruso Vladimir Putin también abogue por la necesidad de los países y también de esta nación de poder ratificar ese acuerdo de París para 2020. Recordemos que Rusia, de conjunto con unos 194 países, suscribieron este acuerdo de París en 2015 con la idea de poder controlar la emisión de los gases de efecto invernadero para evitar el aumento de la temperatura, controlarla en menos de 2 grados Celsius, controlar la temperatura. Esto sin duda forma parte de las políticas que Rusia ha estado introduciendo paulatinamente para poder contribuir exactamente a una estrategia para adaptarse tanto al cambio climático como también para controlar la emisión de gases de efecto invernadero. Hasta acá la información. Adelante. Chao, Hansel, gracias por estos datos informativos. ¿Qué geopolítica genera el cambio climático? Es preciso profundizar y lo vamos a hacer con nuestros analistas. ¿Cuáles son los riesgos y efectos geopolíticos que producen cambio climático y calentamiento global? Vamos a abundar en ello una vez que hagamos una pausa, la primera en nuestra jugada crítica. El tablero sigue desplegado, usted no se vaya, ya venimos. Climático, reconfiguración del mapa geopolítico, esa es nuestra jugada crítica de hoy. Según la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que ya definíamos al comienzo, pero repito para quien conecta a esta hora, principal acuerdo internacional de acción sobre el clima, por cambio climático se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Y por efecto invernadero, al fenómeno que evita que gran parte de la energía emitida por la Tierra se transmita directamente al espacio, lo que provocaría un continuo enfriamiento de la superficie terrestre e impediría la vida. Y lo acentúa el efecto, la emisión de dióxido de carbono y el metano, que está produciendo un calentamiento en la Tierra. Vayamos a algunos datos de contexto para pasar a la profundización. La capacidad de adaptación de los países está estrechamente vinculada con su poder económico. Por ello, el cambio climático trae mayor inequidad social. En 2007, el entonces secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, fue uno de los primeros en hablar de guerra climática. Así se refirió a conflictos armados que tienen como una de sus causas al calentamiento global. El diplomático hacía referencia entonces a las disputas en Darfur, provincia de Sudán. Allí etnias nómadas y pastoriles fueron víctimas de sucesivas sequías y tuvieron que dirigirse hacia el sur. Sin embargo, en el camino se enfrentaron con varios pueblos subsaharianos que defendían sus tierras cada vez más productivas y fértiles. Economistas estiman que la subida de las aguas tendrá impacto en las cosechas y por ende subirá el precio de los alimentos, afectando principalmente a África subsahariana y el sudeste asiático. China es uno de los países cuyo colosal desarrollo industrial provoca mayor cambio climático. En los últimos años, sus autoridades han hecho una importante toma de conciencia, no solo por la cuestión ambiental global, sino porque perjudica fuertemente a poblaciones de ese país. La nación que conduce Xi Jinping es una de las primeras que ha empezado a asociar el cambio climático con la expansión desmedida de sus ciudades, y por ello apuesta a una fuerte planificación de ese crecimiento de esas urbes. Hoy, más del 60% de la población vive en ciudades, y esa cifra aumenta exponencialmente. Miren, la cuestión es tan grave que títulos como las 10 ciudades que tienen los días contados por el nivel del mar, que veíamos recientemente en Sputnik, son comunes o son la constante en este mundo de hoy. Y es que varias zonas ciertamente están en riesgo.
y las islas están principalmente en esa lista de lugares amenazados. En 2017 se propuso en Naciones Unidas un estatuto de refugiado climático. En 2011 se había propuesto ya, pero la iniciativa no tuvo éxito. Y se prevé que en medio siglo haya al menos 5 países que desaparecerán. Enumeramos Vanuatu, pequeño país conformado por 38 islas, es de origen volcánico, se sitúa a unos 1.750 kilómetros al este de Australia, 500 kilómetros al noreste de Nueva Caledonia, al oeste de Fiji y al sur de las Islas Salomón, cerca de Nueva Guinea. En un total de 12.189 kilómetros cuadrados habitan 266.937 personas y cada año en Vanuatu el mar sube, escuche, 11 centímetros y la temperatura media crece 1 grado. Kiribati está situado en la zona central oeste del Océano Pacífico, al noreste de Australia. En 800 kilómetros cuadrados viven 110.136 personas que quizá prontamente se queden sin hogar porque el océano es la mayor amenaza para su futuro. No hay una sola parte de la isla que se alce a más de 2 metros sobre el nivel del mar. Islas Maldivas, país en el Océano Índico, compuesto por 26 atolones, que en total suman 298 kilómetros cuadrados. Allí habitan un poquito más de 340.000 personas. Es el país más bajo del mundo y eso no le ayuda porque si sube el nivel del mar ya imaginamos el riesgo. En promedio el aumento es de 8 milímetros. Nauru es la isla que está en el Océano Pacífico Central, justo al sur de la línea del Ecuador. Limita al este con Kiribati. Su superficie total es de solo 21.3 kilómetros cuadrados. Allí viven casi 11.500 personas, o casi no, un poquito más de 11.500 personas. Es la república más pequeña del mundo. Sus habitantes no solo sufren de varias enfermedades, sino que están condenados a desaparecer como nación ante el avance imparable de las aguas oceánicas. Y termino la lista con Islas Salomón, un territorio que está formado por más de 990 islas repartidas entre 2 archipiélagos que suman 28.450 kilómetros cuadrados y allí habitan 642.000 personas. Sumo análisis. Desde Estados Unidos nos espera Javier Sierra, portavoz de la organización ambientalista Sierra Club, y Patricio Rodrigo, director ejecutivo Chile Ambiente, ingeniero agrónomo, especialista en ecología, gestión ambiental, ordenamiento territorial y conservación de la biodiversidad y políticas públicas. Es un placer tenerles. Quiero comenzar con Javier Sierra. Javier, le pregunto si ciertamente el cambio climático y el calentamiento global han determinado una geopolítica específica, es decir, ¿qué efectos y riesgos identifica usted de esta situación? Bueno, los riesgos no los uso yo, simplemente yo repito lo que nos dicen los científicos. Pongo un ejemplo. La cordillera del Himalaya provee de agua a unos 2.500 millones de personas. Desde ahí es donde prácticamente nacen casi todos los ríos del sureste asiático. Como está ocurriendo ya mismo, estamos viendo que los glaciares del Himalaya se están retrocediendo a marchas avanzadísimo. Ya lo hemos visto en varios sitios. Estamos hablando de 2.500 millones de personas. Estas personas no se van a quedar en sus casas si efectivamente la crisis climática llega a los puntos que nos estaban diciendo las Naciones Unidas, etcétera. Si esto ocurre, estas personas no se van a quedar en casa esperando a morirse de sed y de hambre. Obviamente estas personas se van a desplazar, van a emigrar a lugares donde puedan sobrevivir. Y esto no solamente es en el Himalaya, esto prácticamente va a ocurrir en varias zonas del mundo. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, hace unos meses se emitió un estudio federal que se llama la Asesoría Climática Nacional, en la que nos dice que si no tomamos realmente cartas en el asunto, si no nos ponemos las pilas, si no reducimos drásticamente las emisiones de combustibles fósiles, Estados Unidos se arriesga a perder anualmente unos 400.000 millones de dólares en cierres económicas, de economía, de agricultura, de manufactura, etcétera, y varias zonas de Estados Unidos serían totalmente inhabitables. Muchas de ellas en los litorales, por ejemplo, prácticamente la mitad de la península de la Florida quedaría totalmente inundada, muchas partes del Golfo de México, incluso aquí donde vivimos, muy cerquita en la bahía de Chesapeake, en Washington, las partes prácticamente llegarían a las puertas de la Casa Blanca. Es decir, que habría un relineamiento total en un país, no en un país, en un planeta que estaría en perpetuo caos. Hay que reducir
Drásticamente. Bueno, hay partes del mundo más vulnerables que otras. Incorporo a Patricio. La región ártica se ha calentado 3 veces más rápido que el resto. Arrecifes de coral, están los grandes deltas. Pensamos en ciudades como Shanghái, como Calcuta, como Dhaka. Están los pequeños estados formados por islas que también son extremadamente vulnerables. Teníamos una lista de 5 países que corren riesgo. Y está la escasez de agua y las cosechas que también van a ser afectadas. Y allí pensamos en África y sobre todo en África subsahariana. Le pregunto al respecto a Patricio Rodrigo para que tengamos una visión geopolítica del asunto sobre las zonas más vulnerables. Buen día, Lucía. Hola, Javier. Un gusto estar con ustedes. Sin duda, el cambio climático es un problema, es el gran problema que tiene hoy día la humanidad, que ha sido provocado por el ser humano. Y hay muchos países que son más vulnerables por la subida del océano, pero también muchísimos países de las zonas áridas y semiáridas, por el agotamiento de los recursos hídricos, están en severos problemas. No hay que recordar que hace unos años atrás, producto de 7 años de sequía, en Siria, eso provocó migraciones, y esas migraciones provocaron las primeras revueltas que llevaron hoy día a la guerra que existe en Siria, cuyos orígenes tienen que ver con el cambio climático y, por supuesto, la posterior intervención de las potencias transnacionales para apoderarse de los recursos que quedan en ese territorio. Entonces, el cambio climático producido por el ser humano, el cual todavía no ha asumido su responsabilidad como agente causal de este gran problema mundial, sin duda algo que debe ser intentado como una nueva marca. La agente causal del cambio climático es un modelo de desarrollo equivocado, un modelo de desarrollo consumista, individualista, donde no le interesa el bienestar colectivo, solo el bienestar individual, explotador de la naturaleza, con fuertes emisiones al medio ambiente, contaminador del medio ambiente, donde pone el crecimiento ilimitado por sobre el desarrollo sustentable, que es lo que hoy día tenemos que pensar. En fin, es un modelo insustentable que sin duda, si no le ponemos abajo, no se enfrenta a la humanidad como un todo. Dicho problema, vamos a estar en severos y diría disyuntivos a futuro, porque esto va a cambiar el mapa del mundo y puede incluso provocar el cambio climático por la alteración de las corrientes marinas en un mediano plazo, de un inicio de un nuevo periodo glaciar donde los glaciares avancen y buena parte de los continentes, sobre todo los continentes nórdicos, queden bajo hielo, producto del cambio climático y el calentamiento global. O sea, esto tiene efectos impredecibles y que el mundo no ha tomado conciencia. No estamos acatando ni estamos llevando a cabo el Acuerdo de París, cuyas metas eran moderadas y se aprobó por una unanimidad en los países. Sin embargo, muchos de ellos no lo suscribieron. Vemos como Trump hoy día niega el cambio climático, hace chiste del cambio climático y, sin embargo, su país también se está viendo severamente afectado y esperemos que esas poblaciones, esas comunidades tomen conciencia de que el cambio climático es un problema político. Se necesita aquí cambiar los liderazgos políticos, que venga un nuevo liderazgo cultural que entienda que el mundo no es una dicotomía, no es una dualidad entre sociedad y economía, entre lo social y el capital, sino que no es un problema dialéctico, es un problema tridialéctico, donde están la sociedad, la economía y la naturaleza. La naturaleza hoy día es un sujeto no solo de derechos, sino que es en el fondo el que nos pone los límites del crecimiento a los cuales la humanidad puede esperar para lograr tener subsistencia, tener sobrevivencia, tener sustentabilidad el mayor tiempo posible en el planeta. Hoy los acuerdos son suficientes, hacíamos una alusión al comienzo, es decir, enumerábamos los instrumentos marco. ¿Las obligaciones son asumidas de forma equitativa? ¿Me lo preguntas a mí, Lucía? Javier nos habrá escuchado. Javier, le repito la pregunta, por si es que nos ha fallado la conexión. Si hoy los acuerdos son suficientes, si alcanzan esos instrumentos marco que están vigentes y si las obligaciones o los deberes han sido repartidos equitativamente. Obviamente no.
Obviamente esto no ha ocurrido y lo hemos visto en Polonia, en Katowice, la última reunión de cambio climático auspiciada por las Naciones Unidas, y estamos viendo que en varios casos, liderado por Estados Unidos, lamentablemente, estamos viendo que hay una reticencia, que hay una resistencia contra estas medidas que tenemos que tomar. Lo que está claro es, según nos advirtió las Naciones Unidas en la última parte del año pasado, que nos quedan menos de 12 años para reducir por lo menos en un 40% las emisiones de cambio climático procedentes prácticamente en su totalidad de la combustión de petróleo, de carbón y de gas natural. Tenemos que reducirlas en un 40% y de aquí al año 2050 las tenemos que reducir por completo. Esas son las metas que tenemos. Y esas son las metas que estamos viendo que en Estados Unidos, debido a este obstáculo que nos pone la única administración de todo el mundo que niega la ciencia climática, la administración del señor Trump, nos siguen poniendo obstáculos absurdos en ese sentido. Sin embargo, tampoco lo que podemos hacer es llenar de pesimismo y de miedo a la audiencia. Lo que sí hay varios aspectos positivos en ese sentido. En Estados Unidos, varios estados se han comprometido ya que en el futuro consumirán exclusivamente energía limpia y renovable, como es el caso de California, que es la quinta economía del mundo. Si California lo puede hacer cualquiera de los estados de Estados Unidos y cualquier estado avanzado del mundo. No solamente es California, también es Nueva Jersey, es Hawái. Hay más de 100 ciudades en Estados Unidos ahora mismo que están comprometidos a un futuro de energía limpia y renovable. Estamos viendo avances enormes. Hemos visto la clausura de más de la mitad de las plantas de combustión de carbón, que son uno de los mayores contribuyentes a los gases de calentamiento global en todo el mundo. Y tenemos planeado desde aquí al año 2030 prácticamente todas las plantas de combustión de carbón en Estados Unidos van a ser clausuradas. Pero también una de las cosas que decía esto que es muy importante, no podemos dejar a los países emergentes, como puede ser el caso de toda la región latinoamericana, que resuelvan estos problemas por su cuenta. Después de todo, nosotros, los países avanzados, los más industrializados, son los que más hemos contribuido a esta lacra planetaria. Por lo tanto, nosotros tenemos el compromiso tenemos la obligación de ayudar a los países emergentes desde el punto de vista de que se preparen para resistir el embate del clima extremo que nos trae el cambio climático, y al mismo tiempo compartir los recursos y los conocimientos tecnológicos para que ellos también puedan llegar a un futuro de energía limpia y renovable. Esa es nuestra obligación. Javier y Patricio, les agradecemos. Hasta pronto. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Algo hablábamos de los actores, queremos profundizar al respecto, cuáles países son determinantes y si hay suficiente voluntad política en el concierto de naciones, porque se identifican, por ejemplo, como grandes emisores Estados Unidos, que lo nombraban nuestros invitados, Unión Europea en su conjunto, India, China y Rusia. Vamos a ir a una pequeña pausa en Jugada Crítica y a la vuelta con nuestro invitado siguiente para seguir profundizando. ¿Cómo estás? Cambio climático y calentamiento global, efectos geopolíticos, ¿acaso una reconfiguración del mapa geopolítico? Ofrecemos más datos sobre los actores y seguiremos analizando. Según estudios sobre calentamiento global, China es el principal emisor de gases invernaderos a nivel de país. En tanto, Estados Unidos es el principal emisor de gases a nivel per cápita, o sea, a nivel de cada habitante. El modo de vida de ese país es muy intensivo a la hora de emitir gases de efecto invernadero. Naciones Unidas ha señalado que solo 2 países en el mundo cumplen con un nivel aceptable de emisión de gases. Ellos son Bután y Costa Rica. Ninguno de los dos ejerce influencia en el calentamiento global. Según estudios publicados por la Universidad de Harvard en 2017, los países en desarrollo reducen su crecimiento de PIB en 1,3% por cada grado de temperatura global promedio que aumenta. En la actualidad, se estima que el promedio de la temperatura global ha subido casi 2 grados respecto a los momentos previos a la revolución industrial. También refieren que Asia es el continente más amenazado por el cambio climático, en particular ciudades como Shanghái, Hong Kong, Calcuta, Bombay, Dhaka, Yakarta y Hanoi
Fuera de Asia, el país con más riesgo es Estados Unidos, donde hay 25 millones de personas que viven en zonas muy amenazadas. Un estudio de la CELAC de 2016 reveló que Latinoamérica y el Caribe se verán muy afectados debido a su dependencia de las exportaciones agrícolas. Esta actividad económica aporta 5% del PIB de la región, el 23% de las exportaciones regionales y emplea el 16% de la población ocupada. Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Paraguay serían los países más perjudicados. A esta hora tenemos información de último minuto sobre la República Bolivariana de Venezuela, ciudad capital Caracas. Desde allí se reporta el comienzo del restablecimiento del servicio de energía eléctrica después de que el sistema de generación y distribución sufriera actos de sabotaje cibernético la tarde del pasado jueves, es decir, la tarde de ayer. Así lo informan las autoridades desde la ciudad de Caracas. Comienza el restablecimiento progresivo del servicio eléctrico en Venezuela después de un acto de sabotaje, como lo denunciaban la víspera las autoridades. Bueno, sigamos profundizando en nuestra jugada crítica en esta materia sobre cambio climático. En estudio nos acompaña Jorge Saturno, es investigador en el área de aerosoles atmosféricos y de su impacto climático y ambiental, involucrado en estudios de calidad de aire y cambio climático en Venezuela, Brasil y Alemania, y tiene experiencia específicamente, Jorge, entiendo, en el uso de instrumentos ópticos para la medición de partículas suspendidas en la atmósfera y además un doctorado en química. ¿Cómo estás? Correcto. Bienvenido a la jugada crítica de Telesur. Gracias. Bueno, Jorge, para un nuevo modelo energético evidentemente se requieren nuevas formas de energía. ¿Eso plantea disputas en la arena internacional, nuevas disputas? Sí, efectivamente. Para un nuevo modelo energético, por ejemplo, la energía solar, se necesitan de metales pesados, tierras raras que están disponibles prácticamente en África y en Sudamérica. El acceso a estos recursos determinará nuevos conflictos en el futuro. Habrá grandes potencias que querrán accesar y tener mayor control sobre nuestros territorios, territorio suramericano y territorio africano también. Ahora, yo preguntaba antes de ir a la pausa si hay suficiente voluntad política, porque los investigadores, los científicos han dado una y otra vez la voz de alerta, pero pareciera que hay algunos gobernantes que hacen caso omiso. Y me pregunto también sobre la institucionalidad. Hablábamos de los acuerdos con nuestros invitados anteriores. ¿Son suficientes? ¿Hay voluntad política? Bueno, sí, hay voluntad política de ambos lados. Voluntad política tanto para resolver el problema como voluntad política para boicotear las soluciones que puedan darse. Por ejemplo, el nuevo gobierno de Bolsonaro en Brasil es un gobierno que surge de una crisis y es un gobierno que está en contra de cualquier solución a problemas ambientales. De hecho, ha planteado sembrar el Amazonas con el agronegocio. Entonces, también realmente hay voluntades políticas de cambio y de resolver problemas ambientales y climáticos, pero también hay una fuerte voluntad política también desde Entonces hay un pulseo de voluntades completamente antagónicas. Estamos viviendo una lucha, sí, una lucha que se enmarca en el problema climático ambiental global. Jorge, fíjate, Donald Trump en 2009, como empresario, firmó un anuncio que fue publicado a página entera en el diario estadounidense The New York Times, en el que se pedía a Barack Obama, presidente de ese entonces, abro comillas, defender medidas significativas y efectivas para combatir el cambio climático y adoptar las modificaciones que fueran necesarias para proteger la humanidad. También sus hijos mayores aparecían como firmantes de esa carta. En 2012, contrariamente, dijo varias veces que esto del cambio climático es un engaño de China para afectar a Estados Unidos. Después se negó a sí mismo, dijo que no lo había dicho, y en una entrevista en marzo de 2016 reiteró que más bien no era un gran creyente en la contribución del hombre al cambio climático. Finalmente, el 1 de junio de 2017 anunció la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París y no pocas veces se ha referido al asunto con una especies de burla. Entonces, te pregunto, ¿eso es una provocación? ¿Es una ignorancia científica? ¿Hace parte de lo que algunos dicen una personalidad camaleónica? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que obviamente, bueno, Estados Unidos es ejemplo de lo que es el lobby de las transnacionales. El lobby maneja lo que es la política estadounidense. Donald Trump llega a la presidencia apoyado por ciertos lobbies, entre ellos está el lobby de la industria del petróleo y de los combustibles fósiles. Y esta es una industria que le pide a él, le pasa factura. Y una de las facturas es simplemente bajar el tono a lo del cambio climático,
el negacionismo, crear el escenario para simplemente parar toda iniciativa de un cambio en una revolución energética, hacia una revolución energética hacia fuentes más limpias de energía. Si hay países que corren el riesgo de desaparecer, de quedar bajo agua, ¿qué consecuencias geopolíticas traería esto? Bueno, una de las consecuencias más evidentes es el desplazamiento de grandes poblaciones. Medio Oriente será el primer afectado, no por estar bajo agua, pero sí por las altas temperaturas. Un estudio reciente indica que el número de días extremadamente calientes en Medio Oriente se va a incrementar significativamente en las próximas décadas. Esto implica el desplazamiento de millones y millones de personas, quizás hacia Europa, que es lo más probable. Fíjate, cuando te decía lo de burlas o ironías, fue el año pasado cuando el presidente Trump dijo que le iría bien un poco de calentamiento global a algunos estados de Estados Unidos para combatir las bajas temperaturas que llegaron a marcar los 40 grados centígrados en ciertas zonas del país, ¿no? Y algunos decían, vaya ignorancia científica, y otros decían, eso es verdaderamente una provocación, evidentemente para despertar opiniones y ponerse ahí en el top, como quien dice. ¿Está en jaque el planeta, Jorge, con este asunto? Yo creo que sí, yo creo que estamos en una situación llegando a un punto de no retorno. Las burlas de Trump son ridículas. Por ejemplo, en este invierno, cuando se ha burlado de que hay mucho frío y ¿dónde estás, cambio climático? ¿Por qué no llegas? ¿Por qué no nos ayudas? Sí. Precisamente ese desplazamiento del frío del vórtex ártico hacia Estados Unidos es precisamente una consecuencia de este cambio climático. Entonces es como irónico que él haga burla de esto cuando realmente lo están viviendo las consecuencias de un cambio climático evidente. También está la explotación desmesurada de ciertos minerales, ¿no? De ciertos recursos. Sí, bueno, la quema de combustibles fósiles es una de las cosas que tenemos que frenar desde ya prácticamente. Países que dependemos de los combustibles fósiles tenemos que empezar a buscar alternativas y empezar a construir una alternativa de generación de energía que sea verde, que sea neutro en la emisión de carbono. Cuando investigamos sobre la materia nos damos cuenta que es toda una cadena, que hay distintos elementos que son interdependientes, uno lleva al otro, porque reducir gases de efecto invernadero, reducir el uso de energías o de combustibles fósiles pasa por cambiar las formas de producción que impone el sistema capitalista. Entonces, recordaba que Chávez lo dijo una vez en Copenhague, en esa cumbre COP15 que se daba en Dinamarca en diciembre de 2009, una frase que se hizo muy famosa: no cambiemos el clima, cambiemos el sistema, decía el presidente Hugo Chávez en ese entonces. Y acá tengo otra cita que ya voy a rescatar y ya vamos a leer para nuestra audiencia, pero te pregunto, ¿el problema de raíz, de fondo, es el capitalismo? Sí, efectivamente. Nosotros vivimos un sistema de hegemonía del extractivismo. Nosotros hemos vivido la geopolítica del despojo, que se enmarca dentro del capitalismo, y tenemos que necesariamente cambiar eso. No solo cambiar el sistema de vida, el sistema consumista, todo este modelo de despojo, sino también procurar que la tecnología sea compartida a nivel global, porque los países de centro, los países metropolitanos controlan todo lo que es la tecnología y no permiten a los países emergentes realmente desarrollar alternativas que ayuden a solventar este problema ambiental, climático, global. Tú nos dices la geopolítica del despojo, y es interesante ese concepto, y a mediano, a corto y mediano plazos no pareciera que va a cesar esa geopolítica del despojo. No, de hecho, si tú ves de la cantidad de proyectos mineros que hay en Latinoamérica, hay alrededor de actualmente activos 168 proyectos mineros, de los cuales 155 se encuentran en conflicto social. Increíble. Y simplemente esa hegemonía del extractivismo que sigue controlando la política en nuestro continente. Eso nada más en nuestro continente. Eso solamente en nuestro continente, sin hablar de África, donde los conflictos son mucho peores. ¿Cuáles son los riesgos para África? Uno de los más llamativos es el de la República Democrática del Congo,
donde las reservas de coltán son las más grandes del mundo. Por ejemplo, hoy en día que se está promoviendo el uso del automóvil eléctrico. El automóvil eléctrico, cada batería de automóvil eléctrico requiere más de 20 kilogramos de cobalto. El cobalto proviene de este coltán y la fuente principal es en la República Democrática del Congo. Ya hubo un conflicto bélico entre 1997 y 2003 allí y seguirán en conflicto porque la demanda de cobalto se va a quintuplicar si esta tendencia de los automóviles eléctricos continúa tal como se está planteando hoy en día en Europa y en Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, los actores realmente determinantes son Estados Unidos, China, Rusia, India y los que conforman el bloque comunitario, es decir, la Unión Europea. Sí, efectivamente, son los que controlan el acceso a los materiales y el acceso a la tecnología, principalmente Estados Unidos y China y Japón. Japón tendríamos que incluir también, sí. Entonces en la lista. Acá tengo la cita de Chávez en 2009 en la COP15 o Cumbre de Copenhague sobre cambio climático en el Reino de Dinamarca. Decía, el objetivo científicamente sustentado de reducir la emisión de gases contaminantes y lograr un convenio de cooperación a largo plazo a todas luces hoy a esta hora parece haber fracasado por ahora. La razón, ¿cuál es? No tenemos duda, decía el comandante, es la actitud irresponsable y la falta de voluntad política de las naciones más poderosas del planeta. Nadie se siente ofendido, recurro al gran José Gervasio Artigas cuando dijo, con la verdad ni ofendo ni temo, pero en verdad es una actitud irresponsable de marchas, contramarchas, exclusión, de un manejo elitesco, de un problema que es de todos y que solo podremos resolver todos. ¿Son los que más tienen, los que están dañando el planeta? Sí, efectivamente, ellos emiten la gran cantidad de gases de efecto invernadero, más del 50% son simplemente estas dos naciones, que Estados Unidos y China. Y como te digo, lo de la transferencia tecnológica es muy importante, porque mientras ellos controlen la tecnología, nosotros, las naciones periféricas, no vamos a poder plantear alternativas reales para solucionar este problema. ¿Y el calentamiento global definitivamente generará una modificación en las fronteras? Incluso hasta en el curso de las aguas, podría ser en la apertura de nuevas rutas. Sí, bueno, el Ártico, por ejemplo, abrirá nuevas rutas comerciales. Muchos intereses económicos están interesados en eso. La Antártica también es muy interesante, no por la cuestión de las rutas, pero por la cuestión del acceso a los recursos minerales. Se estima que habrá mucho acceso a minerales de la Antártica y esto se enmarca dentro del Pacto de la Antártica, donde las naciones no tienen claros los bordes. Jorge, muchísimas gracias. No sé si quieras agregar otro mensaje al respecto después de tanto estudio y tanta investigación. Bueno, quisiera agregar que las naciones más poderosas están planteando lo que es la geoingeniería del planeta, modificar el planeta para tratar de resolver el problema, lo cual acarrearía efectos colaterales que no nos imaginamos. Así que nosotros como naciones periféricas tenemos que plantear soluciones dentro de lo natural, de dejar de perturbar el sistema Tierra. Muchísimas gracias, Jorge, por haber estado acá. Gracias. Muy valiosa tu intervención. Gracias. Nos ha dado luces al respecto de nuestro invitado. Bueno, pasemos a nuestras ideas conclusivas. El calentamiento global es un aumento en el tiempo de la temperatura media de la atmósfera terrestre y de los océanos, como hemos dicho, y evidente pone en riesgo la vida humana. En octubre de 2018, científicos que hacen parte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, un ente de Naciones Unidas, publicaron un informe en el que aseguran que el incremento de la temperatura en 1,5 grados en 2100 causará la subida del nivel del agua en los océanos y contribuirá a que el número de los arrecifes se reduzca entre 70 y 90%, no es poca cosa. Para reducir a cero la emisión de gases de efecto invernadero para 2050, agregan estos estudiosos, es necesario que se hagan cambios sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad, de la actividad o de la vida humana. Nos llevamos algunos conceptos que nos daba nuestro último invitado, Jorge Saturno, la geopolítica del despojo, la geopolítica del extractivismo que está tan presente en este mundo de hoy, la geoingeniería del planeta, que es necesario avanzar hacia ello. Así llegamos al final de esta jugada crítica. Gracias por acompañarnos y como siempre sigue en sintonía de la señal informativa de América Latina y el Caribe. Allí estaremos siempre acompañándole. Hasta pronto. Gracias, Jorge.